ver, vamos a ver cómo ve este tema Dalpo. Está Marina Dalpolleto en línea de teléfono. ¿Cómo andás, Dalpo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, 7. ¿Y entonces? Y es lo que venimos conversando, o sea, dentro de 5 meses, vamos Nosotros a decir, estamos 8, 9... Estamos en loop en la misma conversación hace 2 años. Pero decíamos 3, después decíamos 5, después decimos 7 y dentro de 2 meses vamos a decir 9. Sí. Dalpo. Acá estoy. No, eso te comentaba, que estamos como en un loop constante. Estamos en un loop constante, una tasa de inflación cada vez más alta, ¿no? Ahora cuando escuchamos el 4 mensual promedio incluido dentro del proyecto de presupuesto que se va a enviar al Congreso en unos días, nos parece que una meta querible, ¿no? Digamos, algo deseable. Y hace un año atrás el 4% nos escandalizaba. Bueno, a lo mejor dentro de un año estamos en la misma discusión. El 7 nos parece deseable y estamos metidos en una inercia inflacionaria mucho más alta. ¿Y qué se puede hacer? A ver, yo creo que urgente necesitas un programa de estabilización. El punto es quién es el que toma la decisión de ir a un programa de estabilización y como siempre acá la discusión es el gobierno de turno trata de patearle la pelota al que viene y el que viene obviamente quiere que la pelota explote en el actual. Y esa, si querés, es la forma en la cual la Argentina se viene comportando en los últimos años de la inflación. Después de la crisis del 2000, ¿no? Digamos, del 2001-2002, la inflación en el año 2003 había estado en el 3,6% anual. Bueno, hoy estamos en 3 dígitos anual y en un proceso de aceleración, porque la corrección fiscal prometida requiere de una inflación cada vez más alta, porque tenés una buena parte del gasto público indexado al pasado. Las variables nominales están corriendo todas arriba o tratando de acercarse a la inflación, con lo cual el dólar corre al 6,5%, la tasa de interés corre al 6%, pero se supone que va a ir un poco más arriba. Las tarifas tienen que ir por arriba de la inflación, los combustibles tienen que ir por arriba de la inflación y toda la recomposición de los precios que perdieron, bueno, te llevan a una tasa de inflación cada vez más alta. Los salarios por ahora vienen siendo la variable de ajuste, los precios de los bienes son los que están, si querés, disparatados. Pero bueno, en este proceso, la verdad es que la lógica individual es tratar de ir con el pelotón, no quedarse rezagado, porque el día que tenés que recomponer 2-3 meses juntos, quedaste muy arriba y sos visible. ¿Y el gobierno qué puede hacer ahora, por ejemplo, con el tema de si devaluó o no? El gobierno no quiere devaluar, o sea, lo que está haciendo con la soja es una devaluación en cuotas, le está pagando los 200 pesos a la soja durante un mes, está acumulando reservas, pero bueno, todo lo que está comprando en septiembre no lo va a comprar en octubre, noviembre y diciembre, a menos que mantenga un precio de la soja más alto. Como me decía alguien el otro día, si tenés un kiosco y compras a 200 para vender a 140, te fundiste. Y es un poco el esquema en el cual estás metido. O sea, el Banco Central emite pesos por 200, 60 pesos se los devuelve el Tesoro en forma de un bono, pero el balance del Banco Central está cada vez más descapitalizado y la verdad que tu problema de origen, que es que te sobran pesos en la economía y te faltan dólares en el Banco Central, es cada vez peor, no tiende a mejorar. Jessica. ¿Qué haces, Dalpo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Anoche Juan Carlos de Pablo, que estaba muy negativo, decía, bueno, dentro de todo, este gobierno, Massa, decía, no esperen que haga grandes cosas, pero por lo menos no está haciendo barbaridades, es decir, no está pidiendo a la militancia que vaya a controlar precios a los supermercados. Y por otro lado, vos en tu último informe planteás que este año la inflación anual va a ser de 3 dígitos y decís que difícilmente el año que viene sea mejor el índice. Mi pregunta es ¿cuán tolerable es una inflación de 3 dígitos 2 años consecutivos desde el punto de vista de la economía y de la política? Y, a ver, nos vamos acostumbrando, como la rana, se va acostumbrando el agua cada vez más caliente. O sea, la sociedad se va acostumbrando y va creando mecanismos de defensa a una tasa de inflación cada vez más alta. Eso se llama indexación. Hoy no tenés todos los precios de la economía indexados, sobre todo no tenés las paritarias indexadas o los salarios totalmente indexados de los sectores informales, con lo cual hay sectores que pierden mucho contra la inflación.
pero todo el mundo de alguna forma se va tratando de ir defendiendo, ¿no? Desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de qué haces con los ahorros. Políticamente, el gobierno viene decidiendo no estabilizar porque está priorizando, si querés, el nivel de actividad. O sea, lo que quiere es que la economía, que no está creciendo rápido como crecía el año pasado, pero tampoco está cayendo en picada, se mantenga lo más alta posible. Con lo cual, de alguna forma, descuida la dinámica de precios. Mi sensación es que el actual nivel de actividad está asociado, si querés, a un nivel de importaciones que es muy alto, estás en la zona de 8.000 millones de dólares por mes, y que no es financiable en adelante, ya ni digo con el acuerdo con el fondo, digo con un nivel de reservas que haga que no te implosione la demanda de pesos y te cambies de nuevo de régimen inflacionario, o sea que estés hablando de una tasa de inflación más alta. Con lo cual, de alguna forma, lo que está intentando el gobierno es, por un lado, darle un dólar más alto a la soja para que le liquiden, y del otro lado está buscando mecanismos para restringir, si querés, importaciones. Ahora, cuando vos restringís importaciones, estás frenando, si querés, la oferta en un contexto donde la demanda, de alguna forma, sigue alta. Aún con salarios que están erosionados y que están perdiendo capacidad de compra, los pesos sobran en la economía. Hay pesos para todo, ¿viste? Hay pesos para generar inflación, hay pesos para presionar sobre la brecha, hay pesos para que los depósitos en los bancos crezcan, y hay pesos para incentivar, si querés, para mantener el nivel de demanda alto. El problema es que la demanda se mantiene alta, pero la oferta no está. Con lo cual, de nuevo, el problema es la dinámica. Yo mi pregunta, soy egoísta en todas las pelotas en el aire. O sea, proyectar requiere, tomo algunos supuestos y digo, ¿cómo reacciona el resto? Ahora, cuando vos tenés todas las pelotas en el aire es muy difícil decir, ¿cómo va? Entonces, vos decime, ¿hay un escenario, vos que sabés más de política que yo, ¿hay un escenario posible de cooperación en la transición? Ya sea porque hay continuidad, cosa que parece poco probable con este escenario macroeconómico que tenés, o ya sea hay algún esquema de negociación que haya cooperación, con un cambio de política en el 2024, si no lo hay... Es difícil ese escenario. Bueno, si no lo hay, toda esa masa de pesos que está teniendo, la lógica indica que si vos vas a un esquema de normalización cambiaria en un próximo gobierno, como ocurrió en 2016, de unificación cambiaria me refiero, lo que te cubre son los contratos de pesos, ya sean los futuros del dólar, o ya sean los bonos indexados al tipo de cambio, los bonos indexados a la inflación, o los depósitos, los contratos de pesos, y no los contratos, no el dólar, marginal, la brecha. Ahora, si hay dudas sobre esos contratos de pesos, que es la discusión que te va a empezar a aparecer en la medida que te vayas, acercando al cambio de gobierno, lo que te cubre frente a la dinámica es o la brecha o los bienes, lo cual es perversamente más inflacionario. Entonces, nosotros hace un tiempo escribimos con mi socio, con Sebastián Menescaldi, una nota que decía, ¿podemos construir una hiper? ¿No? Porque decíamos, la verdad que no es un camino, irremediable, o sea, no es que estás yendo hacia la hiper porque estás yendo y no tenés otra forma, te lleva la ola. Ahora, estamos generando algunas situaciones, si querés, que son perversas. Vamos a decir, Massa es mejor, sí, Massa es mejor que lo que había, porque hay caudal político detrás, hay un ordenamiento, y como decís vos, no estás haciendo llover de abajo para arriba, pero lo que está haciendo Massa en términos de consolidación fiscal o de anuncio de ajuste fiscal y de anuncio de ajuste monetario, que 2 años atrás, en agosto 2020, hubiera sido euforia, hubiera sido un programa económico, parados a hoy con una inercia inflacionaria del 7% mensual, la verdad es que no te sirve. Insisto, la mitad del gasto público es indexado al pasado, y lo que te está haciendo el ajuste fiscal no son los anuncios de recorte presupuestario, sino que es la licuación del gasto, sobre todo el gasto previsional jubilatorio. Y lo que tenés del otro lado es la suba en la tasa de interés para que los agentes se queden con pesos en el bolsillo, en un contexto de cepo y brecha cambiaria que no es del 160, pero es del 100%. Esos hoy por hoy están, si querés, jugando en el mercado de pesos a todo el mundo, pero la tasa de interés a este ritmo del 6% mensual te duplica la cantidad de pesos en un año. Entonces vos vas a tener cada vez más pesos y cada vez menos dólares. Entonces tu problema de origen, de la inflación, la dispersión de precios relativos tan violenta que tenés, precios de los bienes muy caros, de servicios muy baratos, y la brecha basada en ese balance del Banco Central, el balance no te va a mejorar.
Entonces, cada día que pasa, las condiciones van cambiando, pero sobre todo la principal incertidumbre, o certidumbre, llamarlo como quieras, está asociado a cómo se da ese cambio político que tenés dentro de, no digo, faltan 11 meses a las PASO. O sea, cada vez estás más cerca de ese escenario en una economía que tiene cada vez más pesos y probablemente no tenga más reservas en el Banco Central, a pesar de que en los últimos 10 días, bueno, duplicaste tu nivel de reservas netas, hoy estás en $3.000 millones y no en 1.500 como estabas antes del anuncio del dólar soja. Cecilia. Marina, ahora vos ponés mucho el foco en que esta recomposición de reservas que permite el dólar soja no alcanza. De hecho, el gobierno quiere limitar fuertemente las importaciones en lo que queda del año, más de lo que ya lo está haciendo. ¿Crees que tiene que tocar, que en algún momento se termina este dólar turista de 250, 260 pesos también? Y es probable que devuelvan a poner, vas a un esquema de más desdoblamiento. Si no querés devaluar, vas devaluando en cuotas. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, vas dándole un dólar más alto a algunos sectores. Digo, ¿viste? Acá tenés 3 esquemas o 4 esquemas si querés de salida. Si querés el más razonable, pienso yo, es a la Krieger-Bacena, ¿no? Digo, devaluación con retenciones, digamos, esa transferencia de ingresos que vos hiciste del sector exportador al importador, se la devolvés al exportador devaluando, el fisco se apropia de una parte y con esa apropiación, digamos, corrige fiscalmente y vas a un esquema de estabilización. Krieger-Bacena en el 67. Después tenés otros esquemas, digamos, más perversos, digamos, el Rodrigazo, donde devaluaste, subiste tarifas, la dinámica inflacionaria se te fue al demonio porque atrás vinieron las paritarias. O sea, te cambiaste fuertemente el régimen inflacionario. Y después en el medio tenés otros dos. A la CIGO, en el 81, de nuevo el contexto político es distinto, pero fue devaluando en cuotas, primero 10%, después 30%, y te cambiaste de régimen inflacionario, o como fue en el 71, donde lo que hiciste fue ir desdoblando y dándole a los sectores importadores un dólar, digamos, cada vez más alto. O sea, primero a esto, ¿sabes? Entonces a cada uno le fuiste subiendo el dólar sectorial, no una devaluación del tipo de cambio, sino un tipo de cambio más alto para algunos sectores. Para lo que yo nunca vi en el pasado fue un dólar de exportación más alto que el dólar de importación. O sea, esto de comprar dólares a 200 para vender a 140, cuando la mayor parte de los bienes que tienen un componente importado o que tienen un nivel de protección muy alto están en niveles ridículos. O sea, yo vengo de estar afuera y los precios de los textiles, que subieron 100% en el año, bueno, digo, valen en algunos casos la mitad. Entonces digo, tenés precios de los bienes que son ridículamente caros con el nivel de salarios que tenés y que solamente se sostienen políticamente por el nivel de tarifas que tenés. Si tenés que poner las tarifas en el lugar normal y querés corregirlos del dólar a un nivel normal, bueno, digo, la verdad es que en el medio va a traer un problema distributivo muy fuerte, y es un problema político. Entonces, ¿cómo lo van a ir? O sea, no quieren devaluar, o sea, devaluar sí, pero ¿por qué no quieren devaluar? Porque la verdad es que nadie, o sea, viste lo que es la economía, o sea, uno en el Excel decirlo es fácil puede hacer las cosas cuando lo querés hacer, si no tenés el caudal político suficiente, es problemático. Además es un gobierno, digo, si bien más es el superministro, bueno, el presidente es Alberto Fernández y la vicepresidenta es Cristina, o sea, es un triple comando en todo caso respecto a las decisiones. Pero en el medio, este esquema que tenés es terriblemente regresivo. Insisto, digo, vos tenés precios de muchos bienes que están valuados con, o sea, vos miras algunos precios, los textiles, los autos, en parte por falta de oferta, pero subieron por encima del dólar marginal, del dólar contado con liquidación. En un contexto, se subieron más de 2 veces lo que subió el índice general de precios. Bueno, eso es una, si querés, recomposición de márgenes en un contexto donde no, todos los precios, todo el sistema de precios en Argentina está, yo digo, chiflado, pero bueno, digo, es muy difícil intentar reacomodar unos precios si no reacomodas otros, pues entonces la variable de ajuste es el salario, y a mí lo que me queda claro es que en un gobierno peronista el salario no va a ser la variable de ajuste, con lo cual en la medida que te acerques a las elecciones van a intentar que las paritarias le ganen a la inflación. Por eso, insisto, digamos, es muy poco probable que vos el año que viene tengas un escenario de inflación más baja que el de este año. Digo, de hecho, en el margen, o sea, si vos mirás el 7% anualizado,
estás hablando de un ritmo de inflación del 125%. Y una inflación que en el año va a terminar en la zona de 100. Pero hace 4 meses hablábamos y yo te decía 60 de piso y les parecía que estaba loca, digamos, en términos de niveles. Era altísimo. Después fue 70, después fue 80, después fue 90, después fue 100. Vas cambiando muy rápido de régimen inflacionario en un contexto donde te pasan algunas cosas. Por ejemplo, vos subís la tasa de interés para tratar de contener la dinámica de precios, ¿no? O sea, para que la gente se quiera quedar con los pesos en el bolsillo. Ponés la tasa de interés arriba, hoy corre el 6% mensual, que es muy alta, pero está por debajo de la inflación. Ahora vos tenés un montón de precios en la economía que el precio contado es igual al financiado. O sea, vos con la tarjeta de crédito ponés la tarjeta de crédito y te cuesta lo mismo pagarla en 12 cuotas o en 6 cuotas que pagarla al contado. O sea, vos subís la tasa de interés y te aumenta el precio de contado. Bueno, insisto, digo, el sistema de precios en Argentina está totalmente desalocado, no tenemos referencia de cuánto valen las cosas, pueden valer el doble o la mitad y las convalidamos. Bueno, ese es el juego en el cual estamos metidos, donde los pesos queman en el bolsillo y buscan lógicamente cobertura. En esa búsqueda de cobertura, bueno, hay pesos para todo. Dalpo, con una inflación del 100 y sin devaluar, ¿el gobierno llega sin ninguna crisis económica a las elecciones? Bueno, primero está devaluando, o sea, no es que sin devaluar. Hoy la inflación va al 7 y la devaluación va al 6. O sea, todas las variables están corriendo más rápido. Segundo, es lo que yo planteaba antes cuando Jessica me preguntaba, yo le preguntaba, ¿hay un esquema de cooperación en la transición? No, ninguno. Bueno, sin esquema de cooperación es muy difícil. O sea, sin esquema de cooperación donde los instrumentos de pesos son los que te permiten, digamos, si querés mantener este juego, o sea, vos dejas un depósito en un banco, bueno, si hay un esquema de cooperación normal, en un país normal, digo, o sea, donde se respetan los contratos, digamos, de un gobierno al otro, puede haber un escenario sin crisis. Ahora, ¿cómo construís ese esquema en un contexto donde, insisto, digamos, donde el gobierno actual quiere que la pelota explote? O sea, tendrías que empezar a tomar las decisiones antes de tiempo. Y yo lo que no sé es, digamos, cuándo se empiezan a tomar las decisiones antes de tiempo, cuando cada día que pasa ese tiempo se acorta. O sea, si querés, casi que la última oportunidad la tuvo Massa cuando llegó. Bueno, digo, se sigue procrastinando. O sea, sistemáticamente vas procrastinando, tomando decisiones que son costosas y que, insisto, si las hubieras tomado antes a lo mejor te hubieran servido, pero las terminás tomando tarde y el problema que tienes es que la visualización es que las herramientas están mal. No es que las herramientas están mal, es que las herramientas te sirven en un determinado contexto y en otro contexto no te sirven. Entonces vamos inutilizando herramientas y generando un debate en términos de la inflación que termina siendo entre tribunas. O sea, de un lado te dicen que la inflación es un fenómeno puramente monetario, otro te dicen que es un fenómeno puramente distributivo, y en el medio, la verdad es que son las dos cosas. Mari, presupongo que no estás muy de acuerdo con los esquemas súper rígidos, tipo convertibilidad o dolarización. Sin embargo, habiendo quemado tantas herramientas, como vos decís recién, ¿no tenemos cada vez más chances de terminar teniendo que aplicar un esquema así de rígido para salir de esta dinámica? Yo te digo, si el esquema, digamos, monetario cambiario es parte del programa. A mí me gustan más esquemas flexibles, o sea, cuanto más flexibilidad tengas en el manejo es mejor. O sea, la dolarización es tirar la llave al río. Para dolarizar o para tener un esquema de tipo de cambio fijo, la verdad que primero tenés que poner los precios relativos en orden. Después tenés que poner las cuestiones fiscales en orden. Bueno, si pones los precios relativos en orden, le hace devaluar, subir tarifas, manejar la dinámica distributiva y generar algún mecanismo para que los precios de los bienes no estén tan alocados como están. Y en simultáneo vos tenés un mecanismo para corregir las cuentas fiscales. Bueno, la verdad es que no te hace falta dolarizar. O sea, suponer que la dolarización te va a obligar a hacer eso, la verdad que es perverso. Ahora, en el medio, bueno, yo qué sé, las dinámicas se van dando. O sea, Argentina, acá Venezuela, ¿no? Digamos que, si querés, hoy está yendo una dolarización de facto. No es un país dolarizado, digamos, en los hechos. No es el dólar la moneda, digamos, que sirve como medio de cambio, no digamos como la moneda del país, pero de alguna forma, digamos, se avaló la dolarización de facto y de alguna forma te estabilizó la economía. No, en un contexto donde el precio del petróleo subió
y donde las cuentas fiscales, en gran medida porque se reventaron los salarios, o sea, los salarios públicos son realmente muy bajos, la dinámica inflacionaria está convergiendo la Argentina, ¿no? Digamos, desde la hiper. Pero ese es un esquema, digo. El resto de los países de la región tienen inflaciones bajas, o sea, tienen otros problemas, ¿no? Digo, Chile, Perú, Colombia, mismo Brasil, digamos, con elecciones ahora. Pero la discusión sobre la dinámica de inflación, o sea, sobre la estabilidad macroeconómica, digamos, ya puntos ahora, cómo conviven las demandas sociales con esa, digamos, con la necesidad de mantener, si querés, la macroeconomía en orden. Bueno, en Argentina tenemos los dos debates en simultáneo. En algún momento vamos a requerir, insisto, un programa de estabilización. ¿Cuál es el ancla? Yo preferiría que el ancla no sea la cambiaria, que sea un ancla, un ancla... La tasa de interés tampoco te sirve solamente como ancla, o sea, probablemente sea un programa monetario, digamos, ¿no? Un programa de cantidad de dinero, pero insisto, requerís que las cuestiones, o sea, como decía Bacha, estuvo Bacha Bacha es un economista brasilero que participó del Plan Cruzado y después fue uno de los economistas del Plan Real, con Cardoso, y Bacha decía cuando, ¿no? Digamos, le da la receta a la Argentina, le dice, poner los precios relativos en orden, poner las cuentas fiscales en orden, poner la tasa de interés positiva y después crear una unidad de cuenta a la cual se indexen todos los precios de la economía. Y en algún momento esa unidad de cuenta, que en Brasil fue la unidad de valor real, que se convierta en tu moneda. Maravilloso, digamos, decirlo así. Eso implica, digamos, un ordenamiento distributivo de lo que yo digo son las 4 pujas que tiene la Argentina, ¿no? Capital trabajo, que es la que de alguna forma resolviste reventando el salario. Uh-huh. Después tenés por lo menos 3 o 4 más, nación, sector público, sector privado, o sea, cuánto recaudás y cómo gastás. Nación, provincias es quién recauda y quién gasta, ninguna de las dos está saldada. Argentina tiene 50% de presión impositiva promedio, recauda 32 puntos. Y la última es la de precios relativos, que es la más difícil, o sea, con estos precios de los bienes, con este nivel de protección, con este nivel de brecha y los incentivos para eso que genera la brecha, si querés poner las tarifas en orden para poder acercarte a un nivel de subsidios que sea fiscalmente pagable, necesitas reventar todavía más el salario en un contexto donde políticamente puede ser muy perverso. Y la quinta, si es una última puja distributiva, es entre trabajadores activos y trabajadores pasivos. Hoy el nivel de empleo formal que tiene la Argentina no te financia tu sistema previsional. Entonces, la verdad es que no tenés, tenés que empezar de nuevo. ¿Cómo conseguís caudal político para empezar de nuevo en este nivel de debate que tiene la Argentina? Y sobre todo, insisto, donde el que está hoy le quiere patear la pelota al que viene y el que viene no quiere que se pase lo que pasó en 2016. Un par de días, Dalpo, José Luis Manzano, que es alguien cercano a Massa, dio una entrevista, unas declaraciones y dijo: el peronismo funciona con pesos en los bolsillos. Cuesta imaginarse, este año está bastante jugado, sabemos que la inflación va a ser de 3 dígitos, que hubo una especie de intento de recorte o de suba de tarifas, se podrá discutir si es mucho, poco y demás, pero más o menos sabemos por dónde va. El año que viene o a fin de año va a haber una discusión política sobre qué se quiere hacer para las elecciones, y tomo la frase de Manzano apelando a lo que suele hacer el peronismo, sobre todo en años electorales. Y acá tengo una pregunta que es política, pero quiero que me la respondas desde el punto de vista económico, que hay una discusión que se está planteando que es suspender las PASO, las primarias. Por supuesto el peronismo las quiere suspender porque siente que se beneficia políticamente, porque eso perjudica más a la oposición ordenar su oferta electoral. Ahora, como sistema, te hago la pregunta, como dejo esto de lado y como sistema político, ¿se banca el año que viene un escenario como fue el de 2019, en el que entre agosto, que fue la derrota de Macri, que nadie esperaba de tal magnitud, y que hubo ahí una fuerte presión y un impacto económico enorme hasta que se realizó en octubre la general, se banca ¿cómo ves un escenario así el año que viene? Complejo.
La verdad que es complejo, o sea, yo vengo diciendo, de nuevo, desde el punto de vista económico, o sea, mis amigos politólogos me quieren tirar con todo, porque la verdad es que las PASO funcionan como un mecanismo de ordenamiento de la oposición. Pero es cierto que las PASO en 2019 y las PASO en 2021, digo, fueron terriblemente costosas, ni siquiera, no estoy hablando de cuánto costó el operativo, sino de cuánto costó, digamos, el esquema de... no sé si cuál palabra usar, pero de irracionalidad que generó en la política del que estaba de turno en ese momento gobernando para tratar de mantener el caudal político, digamos, se tomaron decisiones al revés de las que de Pablo decía que ahora funcionan, ¿no? O sea, lo que haya que hacer para dar vuelta al resultado electoral. Acuérdate Cristina criticando a Guzmán de que no había cumplido con la meta de déficit, ¿viste? Como si esa fuera la meta. Bueno, por eso digo, tiene que haber algún mecanismo de cooperación, o sea, Brasil, yo siempre pongo el ejemplo entre Cardoso y Lula, bueno, hubo cooperación, o sea, Cardoso, él no era candidato, pero digo, ni siquiera da de baja, le retira de alguna forma el apoyo a su candidato, que era Serra en ese momento. Lula manda una carta al mercado, el Fondo Monetario pone un paraguas y no se rompieron los contratos. En Argentina es como que todo vale, sí. Le metieron un caño a una cosa que aparentemente era un caño a uno de los jueces de vialidad hoy. La semana pasada le intervinieron el teléfono a otro de los jueces de vialidad. Hace un mes se metieron en el Consejo de la Magistratura y le afanaron los expedientes. Yo te escucho hablar de esquema de cooperación y suena un poco a Bradbury, ¿me entendés? Pero es que, de nuevo, no salida. Yo no tengo la menor idea de cómo se genera, o sea, no, es Bradbury, o sea, pero lo que digo, yo te lo digo es al revés, lo que digo, si no existe un esquema de cooperación, es muy difícil, esos meses van a ser muy complejos. Ahora, la pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con la economía? O sea, la economía impacta sobre la política y la política impacta sobre la economía. O sea, es como que los economistas le tiramos la pelota a los politólogos y los politólogos nos la devuelven a nosotros. O sea, el escenario finalmente es una interacción entre las dos cosas. La definición del resultado electoral va a estar en gran medida definida por la economía. Ahora, la economía va a estar definida por ese resultado electoral y qué capacidad de cooperación haya. Entonces me decís, es Bradbury. Bueno, es Bradbury. Bueno, si es Bradbury, digo, no va a haber cooperación y bueno, la economía no va a estar bien. Salvo que pase algo, yo qué sé, como pasó en 2020, lo que de golpe los precios de la Argentina se dispararon y aparecieron dólares de la galera. Yo no veo por dónde pueden aparecer dólares de la galera de cara al año que viene, en un contexto donde vos te empezás a tener vencimientos al sector privado, 2.000 millones de dólares, tener vencimientos con el Fondo Monetario netos más organismos en torno a 6.000, que se pueden reducir a 2.000, sí, está el refinanciamiento neto, digamos, que se supone que está negociando Massa, y tenés que de alguna forma acumular algún nivel de reservas, o sea, o haces un ajuste muy violento del nivel de actividad, cosa que Jessica dice no, porque, bueno, necesitas ponerle plata en el bolsillo a la gente, o sea, claro, esta banda es recontra corta, ahora, tiene costos económicos, digo, tratar de esforzarlo, o sea, la va a terminar rompiendo, o sea, es corta, ¿viste? Te puede tapar los pies, te tapar la cabeza, pero si tironeas de los dos lados, bueno, la terminaste rompiendo. Bueno, es probable. ¿Qué tenemos que hacer, Dalpo? Yo un día te tengo que llamar y vos no tenés que mentir. Sí, por favor. No tenés ganas. 28 de diciembre. No, porque después me van a decir que la pifian. Pero no, pero la verdad es que... de nuevo... No, ya sé. No, pero lo que digo es Bradbury. Yo sé que es Bradbury. Pero en algún momento los países construyen historias distintas. Digo, no sé cómo se hace eso, es cierto. La ciencia ficción sí. se vuelve realidad. Sí, puede ser. Sí, el problema es que a veces, viste, son las películas de terror las que se vuelven realidad. Claro, o sea. claro. Sí, o después de la película de terror. Nada, pero me encanta escucharte. Te mando un abrazo grande. En serio, esto que me encanta escucharte. Chau. Marina del Poyeto, economista, señores.